Hola amiguito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues a mí me da mucho gusto que este día nuevamente estés aquí para ver la clase bíblica. El día de hoy vamos a ver la lección de Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Y lo vamos a encontrar en la Biblia, en el libro de Lucas 7, 11 al 17. Así que te invito a leer la Biblia para que veamos qué dice la palabra de Dios. El sol brillaba alegremente en el cielo. En ese cielo azul, sí, ese mismo que vemos hoy, tú y yo. El camino estaba bordeado de flores perfumadas, pero por la puerta de Naín salía un triste cortejo silencioso, enlutado, que descendía lentamente por la colina donde estaba asentada la pequeña ciudad. 4 portadores venían trayendo una camilla sobre la que yacía inmóvil y frío el cuerpo de un joven, envuelto en paños o trapos y con el rostro cubierto. Delante de la camilla, llorando y lamentándose, iba la desventurada madre que había perdido a su hijo querido. El corazón de esa madre estaba profundamente adolorido. Su esposo ya había muerto antes. Le quedaba un hijo, el único, que trabajaba para ella y la amaba, que era el sostén y el consuelo de su vejez, y ahora le había sido quitado en ese terrible día. ¿Cómo era esto posible? Y así como un día había acompañado a su marido a una oscura cueva en la ladera del monte, ahora tenía que llevar a su hijo para enterrarlo pocas horas después de su muerte. Ya no le quedaba más nada, ni esposo, ni hijo, ni nadie a quien amar sobre la tierra. ¿Te imaginas cómo se sentía? ¿Y quién ganaría el pan para ella? Le esperaba un porvenir sombrío, un porvenir de aflicción y pesadumbre. Llorando caminaba delante de la camilla en que yacía el cadáver de su hijo. Sus vecinos y amigos la acompañaban, formando un gran cortejo que se lamentaba con ella. Con la cabeza agachada y los ojos bajos, marchaban lentamente sin ver el paisaje florido bajo los rayos del sol. Del lado opuesto, subiendo la colina, venía otra comitiva tan numerosa como la primera. Se desvió cuando la otra se aproximaba para cederle el paso, y sus integrantes esperaron respetuosamente al borde del camino. Pero la madre, con los ojos anegados en lágrimas, no veía nada. Era el Señor Jesús con sus discípulos y mucha gente más. Todos miraban serios. Tenían compasión de aquella mujer encorvada bajo su aflicción, que sollozaba con tanto dolor. Pero los discípulos y los demás, incluso los de Naín, sentían solo algo del gran dolor de esa madre. En cambio, el Señor Jesús, que la conocía como conocía a todos los hombres, que la amaba así como amaba a todo el mundo, sentía ese dolor intensamente. Él llevaba ese dolor en su corazón, pero la entristecida mujer no sabía que Jesús estaba allí. Tampoco sabía que Él había venido hasta aquí por ella y por su hijo, que ya se había puesto en camino
por el muchacho cuando él vivía aún. Ella no le preguntó ni le pidió nada. Quería pasar a su lado silenciosamente. De pronto se oyó una voz que dijo: «No llores». «¿No llores?». Todos levantaron la cabeza y miraron a Jesús. ¿Quién se atrevería a decir «no llores» en presencia de tan grande dolor? Pero Jesús se acercó y puso la mano sobre la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Entonces, dirigiéndose al muerto como si hubiese estado dormido, le dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Y súbitamente el muerto empezó a moverse, se incorporó y comenzó a hablar, tartamudeando, como quien despierta de un pesado sueño. Jesús lo tomó de la mano y lo devolvió a su madre. Todo había pasado con tanta rapidez que la gente no sabía si soñaba o estaba despierta. Mudos de terror y asombro, miraban al joven que ya estaba en brazos de su madre. Pero cuando se dieron cuenta que era realidad, que esa madre había recibido verdaderamente a su hijo de entre los muertos, entonces exteriorizaron su júbilo y glorificaron a Dios por ese gran milagro. «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros», se decían unos a otros. Dios ha visitado a su pueblo. Y gozosos rodearon a Jesús cuando iba para Naín. Entre el pueblo también iban madre e hijo, tomados de la mano, llenos de agradecimiento y felicidad. Y en el soleado camino de Naín quedaba olvidada una camilla. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Y oyéndole Jesús se maravilló y les dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10.